Pero mejor que nos lo explique Ioannis Virbilis, jefe de prensa de la representación de la Comisión Europea en España. Ioannis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estáis viendo el crecimiento de la economía española? ¿Habéis elevado algunas décimas el crecimiento para 2022? ¿Se mantiene estable el de 2023? Y uno de los temas que estábamos esperando, ¿no? ¿Cuándo podría la economía española recuperar los niveles pre-COVID? ¿Miráis a la recta final del año 2022 para recuperar ese nivel? Una economía española que en ese sentido venía rezagada respecto a otras economías de la eurozona. Sí, en ese sentido hay un mejoramiento de la previsión de la Comisión porque hace 3 meses y hace 6 meses hablábamos de una recuperación del PIB español a niveles prepandémicos solamente en los primeros meses del año que viene, 2023. Ahora hablamos de esta recuperación en el último trimestre de este año, de 2022. Y eso se refleja, por supuesto, como usted ha dicho, a la revisión de las previsiones económicas tanto para 2021 como para 2022 al alza para la economía española. La previsión entonces para 2021 habla de un crecimiento de 5%. Antes, hace 3 meses, hablábamos de un crecimiento de 4,6% y para este año el crecimiento español va a ser el segundo más alto en la Unión Europea, solamente detrás del país de Malta, con un crecimiento de 5,6%, un dato desde luego positivo. Ioannis, ¿cuáles son los drivers de este crecimiento? ¿Qué hay detrás de esta mejora de perspectivas? ¿Cómo estáis viendo pues a un sector consumo, ¿no? Que al finales de 2021 sí dejaba sentir, en Sí. el caso de España, el efecto de Omicron? ¿Cómo estáis viendo el aporte que puedan hacer los fondos europeos, la inversión, las exportaciones? ¿Cuáles crees Depende, que van a ser? sí. Sí, depende un poquito del periodo. Por ejemplo, para el segundo semestre de 2021 hemos visto que el principal impulsor de crecimiento aquí en España ha sido la inversión y las exportaciones, que han sido más altas de lo previsto y más altas del periodo anterior. Para el primer trimestre de este año es posible una ralentización algo del crecimiento hasta un 0,6%, y eso es sobre todo debido a la pandemia, la variante Omicron que usted ha mencionado. Vemos un aumento de las infecciones, como es el caso en todos los países de la Unión. Hay muchas bajas laborales, muchas bajas por enfermedad, y eso también desafortunadamente está afectando los mercados laborales, está perturbando también la capacidad de la actividad productiva aquí en España. Bueno, eso es algo negativo. Lo positivo es que a partir del segundo trimestre la previsión de la Comisión habla de un crecimiento muy sólido, y eso por muchas razones. Primero, lo ha mencionado, los fondos europeos de recuperación y resiliencia, esta oportunidad histórica, como ha dicho también la ministra, la vicepresidenta Calviño, para la modernización de la economía española. Vemos que los fondos se están ya canalizando a la economía española. El primer tramo ha sido aceptado por la Comisión hace solamente unas semanas. Habrá más tramos durante este año. Eso va a ayudar mucho a la economía española, sobre todo a partir del segundo trimestre. También otro driver, un impulsor, va a ser la normalización de los flujos turísticos, como se prevé no solamente a nivel nacional, sino también a nivel europeo y a nivel internacional también. Y finalmente, otro elemento que ha mencionado, el consumo interior, que se prevé que va a ser mucho más fuerte a partir del segundo trimestre de este año, y todo eso explica esa perspectiva muy positiva y, como ha dicho el comisario Gentiloni, una perspectiva muy realista de un crecimiento muy fuerte español durante este año. Dentro de esas previsiones, también uno de los puntos clave que estábamos esperando, Yanis, era qué cree la Comisión Europea sobre la evolución de la inflación, que es sin duda la gran preocupación del momento. Una inflación que podría lastrar ese consumo, que podría lastrar esas inversiones de las empresas. ¿Cuáles son los pronósticos? Porque es verdad que hemos visto, por un lado, un reconocimiento en vuestras previsiones de que la inflación va a seguir elevada este año, pero ya en 2023 la veis por debajo del 2%, que es el umbral clave del Banco Central Europeo.
Y sí, y para España, de hecho, bastante más bajo que el resto de la Unión Europea, hasta un 1,1% para 2023. Bueno, solemos en estas previsiones no hablar mucho de inflación porque siempre la inflación en los últimos años ha estado bastante estable, pero efectivamente en los últimos meses hemos visto un aumento muy importante de la inflación. Ahora nuestra previsión económica hace una revisión al alza bastante importante de la inflación. Hablamos de una inflación de 2,2%, 3,6% para España para este año. Pero bueno, como todos sabemos, se trata de un índice que ha aumentado debido a los aumentos de los precios de la energía. Y es por eso que pensamos que el carácter de la inflación ahora a nivel europeo y en España también es de gran medida de carácter transitorio. Y es por eso que, según esa previsión, esta inflación va a empezar a bajar en el segundo semestre de este año, de 2022, y que habrá una desaceleración bastante importante en el año que viene, 2023, gracias en gran medida también a la estabilización de los precios de energía que seguramente vamos a ver durante este año. Dentro de algunos de los motivos que están impulsando la inflación en los últimos meses al alza es esos problemas de oferta, esos problemas en la cadena de suministro también, además de, por supuesto, los precios energéticos que mencionabas. Estos problemas de oferta y de las cadenas de suministro, escasez de cierto tipo de materiales, de productos, escasez de trabajadores en algunos lugares y profesiones, son algunos de los riesgos que seguís viendo principalmente en la primera mitad del año. Efectivamente, es así. La Comisión Europea está efectuando a menudo unas encuestas empresariales y según la más reciente de enero vemos que esos problemas de cuellos de botella, de bottlenecks, como se dice en inglés, se han agravado mucho en el mes de enero. Vemos que la escasez de material o de mano de obra es muy importante en muchos sectores, por ejemplo, en muchos sectores industriales, en la automoción. Yo tengo muchos amigos que quieren comprar un coche y hay unas listas de espera mucho más altas de lo que estábamos acostumbrados. También en el sector de los servicios vemos que hay mucha afectación, principalmente por la escasez de mano de obra. Así que para los meses que vienen es una incógnita, y es una incógnita porque también está relacionado este asunto con la evolución de la pandemia. Por ejemplo, si hay nuevas variantes que aparecen, es posible que los países tomen muchas más medidas de contención y eso, por supuesto, puede afectar el funcionamiento de infraestructuras críticas para el comercio internacional y alargar los plazos de entrega de mucho material, así afectando también la capacidad productiva de muchos países. Pero eso lo vamos a saber en los meses que vienen. Ioannis, una última cuestión. Hemos hablado de España en general, ¿no? También del crecimiento en la Unión Europea. ¿Cómo ves al resto de países de los más importantes, ¿no? Dentro del área del euro? ¿Cómo ves, por ejemplo, una economía francesa, una economía italiana, una economía alemana, ¿no? Estábamos, por ejemplo, también pendientes en estos últimos meses de Alemania, de la locomotora europea, de si el consumo se estaba retrayendo, de si entraba en recesión técnica. ¿Cómo ves a estas grandes economías y qué papel van a tener en este año 2022? Bueno, un papel muy importante, como se ha dicho, sobre todo la economía alemana es el locomotor de la economía de la Unión Europea, con una capacidad industrial muy importante que tiene la posibilidad también de afectar las economías de los demás países de la Unión. Bueno, las previsiones son bastante positivas, como lo son también para el conjunto de la Unión Europea. Pues, Ioannis, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más con estas previsiones. Muy buenas tardes. Un placer, como siempre. Gracias.